Bien, vamos ahora con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Vamos a ver, en primer lugar, qué grava el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pues grava tres hechos imponibles. El primero, las transmisiones mortis causa. En general, las sucesiones, las herencias o los legados. Mortis causa, herencias o legados. La diferencia entre una herencia y un legado es una diferencia jurídica. Un heredero es el que hereda a título universal. De lo que hay, pues son dos herederos, cada uno el 50%. En cambio, el legatario es el que hereda a título particular. Le lego en concreto a mi hija tal, la finca no sé qué. Pues es un legatario porque hereda algo en concreto. Los dos lo que reciben es una transmisión mortis causa. Tributan por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien, hemos dicho tres hechos imponibles. Transmisiones mortis causa, a través de un fallecimiento y una transmisión. La segunda es las transmisiones intervivos, en general las que todos conocemos por donaciones. Pero recordemos que las intervivos no solo incluyen las donaciones, incluyen algo más. Por ejemplo, una transmisión intervivos sería, alguien tiene una deuda conmigo y yo le digo, pues mira, no hace falta que me la pagues. Pues la condonación de deudas con ánimo de liberalidad no es más que una donación, ¿sí? Tengo un amigo al que le he dejado 10.000 euros. Y le digo, ¿sabes qué? No me lo pagues, ¿qué estoy haciendo? Una transmisión intervivos. ¿Debe tributar? Evidentemente que debe tributar. Bien, mortis causa, a través de un fallecimiento y una transmisión, intervivos. En el intervivos es imprescindible para que se devengue el impuesto las dos partes. Una donación no surte todos sus efectos si no hay un animus donante, es decir, el donante quiere dar, pero para que se perfeccione la donación es imprescindible que el que la recibe lo acepte, ¿sí? O sea, que el impuesto devengará cuando hay no solo la donación, sino la aceptación del donatario. Bien, hemos dicho tres hechos imponibles, mortis causa, intervivos, y el tercero es el cobro de cantidades de seguros de vida. Los seguros de vida, cuando el contratante y el beneficiario sean personas diferentes y haya fallecimiento, debe tributar por impuestos sobre sucesiones y donaciones, el tercer hecho imponible, que es el cobro de seguros de vida. Contratante y beneficiario son diferentes, porque si contratante y beneficiario son el mismo, esto tributa en renta. Contratante y beneficiario diferentes y además hay un fallecimiento. Pues estamos en el tercer hecho imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es el cobro de cantidades de seguros de vida. ¿Quién debe tributar por este impuesto? ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Pues depende de cada uno de estos tres hechos imponibles. Si estamos en una transmisión mortis causa, el fallecido, que hemos dicho que en mortis causa es imprescindible un fallecimiento, el fallecido se le llama causante en este impuesto. ¿Quién debe tributar? No el causante, sino que el causaviente. El causaviente, el heredero o el legatario, el que recibe la herencia. Bien, primer hecho imponible, causaviente. ¿Quién debe tributar en el caso de intervivos? En general, las donaciones. Está el donante y el que recibe se le llama donatario. Pues en sucesiones y donaciones, hecho imponible intervivos, debe tributar el que recibe, el donatario, no el que da, sino el que recibe. El que da, hemos visto que tributa en renta, el que recibe en sucesiones y donaciones. Y el tercer hecho imponible, que es el cobro de cantidades de seguros de vida, pues este tercer hecho imponible, evidentemente hay un fallecimiento, pues el que tributará será el beneficiario que va a cobrar ese seguro de vida por causa del fallecimiento. Otro tema importante es cuándo se devenga ese impuesto, cuándo en todos los impuestos tienen un devengo y luego tienen un periodo impositivo, en algún caso, y un plazo para presentar la declaración, son cosas diferentes. ¿Cuál es el devengo de este impuesto? El devengo de este impuesto de cualquiera es el momento en el que se merita la obligación tributaria. El devengo del impuesto sobre sucesiones depende. Si estamos hablando de un mortis causa, un fallecimiento, el impuesto se devenga el día que aquella persona fallece. Si estamos hablando de un intervivos, el devengo, como acabamos de decir, es cuando hay tanto la donación como la aceptación. Por ejemplo, mi padre me decide regalar una finca y va al notario y me la regala. Claro, hemos dicho que ¿quién es el sujeto pasivo? Yo, que soy el que recibo la donación. ¿Cómo pueden hacer la obligación tributaria si yo ni lo sé que me lo han regalado? Pues en el caso de una donación nace la obligación tributaria y por lo tanto se devenga el impuesto cuando hay no solo la donación sino la aceptación por parte del donatario, del que recibe la herencia.
Y en el caso del cobro de seguros de vida, se devenga, como hemos dicho, que en el caso del cobro de seguros de vida depende de una defunción, se devenga en el momento de la defunción. Bien, ese ha sido el devengo del impuesto. Ahora va a ser importante, este es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, cedido absolutamente a las comunidades autónomas se quedan toda la recaudación de este impuesto, toda la recaudación, y tienen mucha competencia de legislación, mucha o cierta competencia de legislación, ahora con el esquema veremos qué competencia de legislación tienen. Bien, pues este impuesto, ¿dónde debe declararse? ¿En qué comunidad autónoma? Porque es uno de los impuestos con más diferencias entre comunidades autónomas dentro del territorio español. Es el impuesto con más grandes diferencias. ¿Dónde debe tributarse? Porque si yo pudiera elegir, tributaría en la comunidad autónoma donde se pagan menos impuestos. No se puede elegir. Si estamos hablando de mortis causa, fallecimiento, debe declararse y tributarse en la comunidad autónoma donde tenía su residencia el fallecido, donde vivía como residencia habitual el fallecido. Bien, pero este podría llevarnos a algunos cambios de residencia por motivos fiscales y ficticios. Supongamos que tengo un familiar enfermo y que hay alguna comunidad autónoma que el impuesto es prácticamente nulo. Pues ¿qué haría? A lo mejor enviar a ese familiar a que resida esa comunidad autónoma y así todos tributaríamos en aquella comunidad autónoma. Bueno, pues sí, yo tributaré en la comunidad autónoma donde tiene su residencia el fallecido, pero en la que como mínimo haya residido 5 años. No que haya residido un mes, sino que como mínimo haya residido 5 años. Tributaré en la comunidad autónoma de la residencia del fallecido por todos los bienes que heredo, independientemente de dónde estén. Vamos al segundo hecho imponible. El segundo hecho imponible son las intervivos, que todos conocemos por donaciones. ¿Dónde se tributa? ¿En qué comunidad autónoma se tributa? Bien, pues aquí la regla es a la inversa. Se tributa en la comunidad autónoma donde tiene su residencia el donatario. El donatario es el que recibe la donación. Donde tiene su residencia el que recibe, ahí se tributará. Pero con una cautela. La ley me dice, en el caso en el que lo que te están dando es un bien inmueble, estamos hablando de intervivos, mortis causa no hay regla especial. Mortis causa donde tiene su residencia el fallecido, el causante. En intervivos, tributo donde tiene su residencia el donatario, el que recibe, con una regla especial. Si lo que te están dando es un bien inmueble, se tributará en la comunidad autónoma donde esté situado ese bien inmueble. Pues mi padre y yo todos residimos en la misma comunidad autónoma, pero me está dando un inmueble que esté situado en la comunidad autónoma B, pues yo tributaré en la B, aunque los dos residamos en la A, porque es una donación. Y en el tercer hecho imponible que estábamos hablando, que es el cobro de seguros de vida, como la premisa es un fallecimiento, se tributará en donde tenga su residencia, donde haya tenido su residencia de los últimos 5 años, el fallecido, porque la premisa es un fallecimiento en el cobro de cantidades de seguros de vida. Bien, pues ya hemos visto quién es el sujeto pasivo, quién paga y dónde paga. Pues ahora vamos a ver por qué paga. Los dos hechos imponibles principales, que son las herencias y son las donaciones, los dos hechos imponibles principales, herencias y donaciones, vamos a empezar por las herencias, las mortis causa. Hacer un pequeño esquema de cómo se tributa por ellas, un pequeño esquema. Yo voy a tener que valorar a valor real, todos los bienes y derechos que reciba. Valor real, el impuesto sobre sucesiones únicamente me habla de valor real. Valor real, podríamos decir que se asemeja al valor de mercado, pero es el valor real, no el valor de mercado, O sea que este impuesto no me está especificando en concreto que has de declarar, qué valor has de declarar de una finca o de unas acciones o de un fondo, sino que me está diciendo únicamente que todos los bienes deben valorarse a valor real. Bien, pues yo valoraré los bienes que estoy recibiendo por herencia en valor real. Además, le podré descontar las cargas, las deudas y los gastos que han supuesto esta herencia, cargas, deudas y gastos. ¿Qué es una carga, por ejemplo? Una carga es algo que disminuye el valor del bien. Pues yo estoy recibiendo en una herencia una finca con valor 100, y esa finca tiene una hipoteca con valor 20. ¿La hipoteca me la puedo descontar? Hombre, claro, yo estoy recibiendo la finca y la obligación de pagar una deuda, que es la hipoteca. ¿Es deducible la hipoteca? Sí. ¿Como una carga? No. Una carga es algo que disminuye el valor del bien. ¿Esa finca vale menos por culpa de que tiene una hipoteca? No. Vale lo que vale, lo único que yo tengo la obligación de pagar la hipoteca. Una hipoteca es una deuda, no una carga. Una carga es algo que disminuye el valor del bien.
Si una finca tuviera dentro un usufructuario, eso sería una carga, disminuye realmente el valor del bien. Si yo lo pusiera a la venta, no tendría el mismo valor que ahí hay un usufructuario como que no lo hay. En cambio, si yo pongo una finca a la venta y esa finca tiene una hipoteca, vale lo mismo. En mi bolsillo no entrará lo mismo si hay una hipoteca o no, pero el valor de ese bien es el mismo. ¿Bien? Pues yo podré descontar las cargas que afectan a los bienes que estoy heredando, las deudas que tenía el causante, el fallecido, y que yo voy a tener que asumir por mi condición de heredero. Todas las deudas que él tenía yo las voy a poder descontar, pues debía la renta, tenía alguna deuda de hipotecas, de préstamos personales, debía la seguridad social. Todo eso yo como heredero asumo lo bueno y lo malo. Lo bueno son los bienes, lo malo son las cargas deudas. ¿Y como gastos qué voy a poder descontar? Pues como gastos poca cosa, voy a poder descontar los gastos de última enfermedad del causante, si los he tenido que soportar yo, evidentemente, como heredero, o los gastos de entierro y de defunción. Esos gastos van a ser unos gastos deducibles. Bien, a esas cargas, deudas y gastos les voy a tener que sumar un ajuar doméstico, que es un importe ya predeterminado del 3%, y eso me va a dar la base imponible. A esa base imponible le voy a poder aplicar una serie de reducciones. Bien, hasta la base imponible, las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia. Hasta aquí, todo lo que os he explicado me sirve en cualquier comunidad autónoma, siempre dejando aparte País Vasco y Navarra. A partir de las reducciones, ya tienen competencia normativa las comunidades autónomas. Voy a hablar de las reducciones genéricas, porque de ahí dependerá en qué comunidad autónoma tengo mi residencia o el fallecido o el donatario en función de si estamos en un impuesto u otro. Ahora estamos explicando el mortis causa. Vamos a ver qué reducciones hay genéricas. Recuerdo que tendremos que contemplar las reducciones de donde tiene su residencia el fallecido. Bien, por reducciones genéricas está la reducción por parentesco. En función de lo próximo que sea mi parentesco con el causante, tendré una reducción mayor, y tendré una reducción diferente en cada comunidad autónoma en función de la residencia. ¿Qué más reducciones genéricas hay? Pues si lo que estoy percibiendo es un seguro de vida, como un seguro de vida depende de una mortis causa, tiene una reducción especial. Y la reducción estrella para la planificación fiscal empresarial es que hay una reducción en general del 95% del valor de una empresa familiar. Un valor en la empresa familiar la declararé por su valor real. Supongamos que la empresa familiar tiene un valor de 100, pues la declararé por 100. Pero si cumple los requisitos para ser empresa familiar, las empresas familiares vimos que pueden ser un empresario individual o pueden ser acciones o participaciones de una sociedad, los deberé valorar, ponerlos aquí por 100, y en general, si cumplen determinados requisitos, uno de los requisitos es conseguir previamente la exención en el impuesto patrimonio. Si cumplo determinados requisitos, de ese valor que he puesto de la empresa familiar de 100, podré aplicarle una reducción de 95 y solo pagar por el 5% del valor de esa empresa familiar. Solo pagar por el 5%. No quiere decir pagar el 5%, porque estamos en base liquidable. Yo todavía no he aplicado el tipo impositivo, sino que la valoraré por 100 y aquí me aplicaré una reducción del 95. ¿Bien? Más reducciones, estas son las genéricas. Luego tendré que mirar en cada comunidad autónoma, que tienen muchas comunidades autónomas, tienen reducciones propias y reducciones incrementadas a las de la ley estatal. Una vez he aplicado las reducciones que pudieran corresponder, le aplico el tipo impositivo. El tipo impositivo, que no entraremos en él, porque evidentemente depende de la comunidad autónoma. Será la comunidad autónoma propia la que decida cuál es el tipo máximo y el mínimo a tributar. Una vez obtengo la cuota, le aplicaré una cosa que no hemos visto en otros impuestos, que es un coeficiente corrector. Un coeficiente corrector que lo que hace es, en la mayoría de comunidades autónomas, competencia legislativa de las comunidades, en la mayoría de comunidades autónomas, incrementar mi cuota. ¿Y este coeficiente de qué depende? Este coeficiente depende de mi parentesco con el causante. Cuanto más lejano es mi parentesco, este coeficiente será mayor y tendré que pagar más impuestos. Primera premisa, mi parentesco con el causante, y segunda premisa, mi patrimonio previo. Si yo antes de recibir esa herencia ya tenía un patrimonio importante, ese coeficiente será superior. Por ejemplo, puedo tener una cuota de 100 y yo soy un amigo, por lo tanto parentesco ninguno, y yo además tenía un buen patrimonio antes de recibir esa herencia, ese coeficiente puede incluso llegar a ser
En algunas comunidades puede ser otro, un 2,5. Pues en vez de pagar 100 he de pagar 250. O sea, mirar el coeficiente corrector, la importancia que tienen muchas comunidades autónomas. Analicémosla una por una. Bien, después podré descontar si es que he tenido bienes en el extranjero, pues si he pagado algún impuesto en el extranjero, me podré descontar los impuestos pagados en el extranjero. Este es el esquema de los mortis causa. ¿Qué pasa si estamos hablando de los intervivos? Intervivos, en general donaciones. El esquema es muy parecido. Valor real del bien que estoy recibiendo en donación. ¿Qué podré descontar? Pues solo podré descontar las cargas y las deudas que recaigan en concreto sobre ese bien que estoy recibiendo. Solo cargas y deudas que recaigan en concreto sobre ese bien. Esto me dará una base imponible a la que voy a aplicarle también una serie de reducciones. ¿Qué reducciones voy a poder aplicar? Pues aquí vuelve a estar la reducción de empresa familiar. Las empresas familiares cumpliendo determinados requisitos, tanto si es con fallecimiento como si es intervivos, una vez traspaso mi empresa familiar, si soy mayor de 65 años o estoy en situación de discapacidad, mis donatarios, los que reciben la donación, pueden aplicar una reducción con determinados requisitos del 95% del valor de esa empresa familiar. Y a partir de aquí, el esquema es el mismo. Tipo impositivo, coeficiente corrector, pero quiero que quede claro que a partir de las reducciones, muchísimas diferencias entre comunidades autónomas. Es más, incluso hay comunidades autónomas que una vez tengo la cuota líquida final y me sale a pagar 100, hay muchas comunidades autónomas que ahí han aprobado una bonificación del 99%, en el caso de herencias o en algunos casos de donaciones entre cónyuges o padres y hijos. O sea que incluso alguna comunidad autónoma, una vez he aplicado el tipo impositivo, el coeficiente corrector y eso me da a pagar 100, incluso una vez tengo pagados los 100, aplico el 99% de bonificación y solo pago 1 de los 100 que en principio tocaría pagar. O sea que este es un impuesto que aquí hemos puesto el esquema genérico, pero que debe analizarse en concreto no solo la residencia del causante en una herencia, sino la residencia del donatario en las donaciones, porque puede haber diferencias importantísimas en el pago de este impuesto en función del domicilio de uno o de otro en una comunidad autónoma o en otra. Bien, vamos ahora con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Vamos a ver en primer lugar qué grava el impuesto sobre... Bien, hemos dicho 3 hechos imponibles. Transmisiones mortis causa, a través de un fallecimiento y una transmisión. La segunda es las transmisiones intervivos, en general las que todos conocemos por donaciones. Pero recordemos que las intervivos no solo incluyen las donaciones, incluyen algo más. Por ejemplo, una transmisión interuniversal. De lo que hay, pues son 2 herederos, cada uno el 50%. En cambio, el legatario es el que hereda a título particular. Le lego en concreto a mi hija tal, la finca no sé qué. Pues es un legatario porque hereda algo en concreto. Los dos lo que reciben es una transmisión mortis causa, tributan por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Vivos sería, alguien tiene una deuda conmigo y yo le digo, pues mira, no hace falta que me la pagues. Pues la condonación de deudas con ánimo de liberalidad no es más que una donación, ¿sí? Tengo un amigo al que le he dejado 10.000 euros y le digo, ¿sabes qué? No me lo pagues, ¿qué estoy haciendo? Una transmisión intervivos. Debe tributar sucesiones y donaciones. Pues grava 3 hechos imponibles. El primero, las transmisiones mortis causa. En general, las sucesiones, las herencias o los legados. Mortis causa, herencias o legados. La diferencia entre una herencia y un legado es una diferencia jurídica. Un heredero es el que hereda a título